canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor lo observo por doquier. Ya mira el cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Amén. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforto así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que el Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Amén. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su faz pronto veré. Nunca te rindas, Cristo ya viene.
durante esta semana vamos a estudiar sobre el gozo de la salvación. ¿Qué hemos venido estudiando hasta aquí? De conocer a nuestro Dios. Aunque pálidamente hemos visto lo grandioso, lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Por qué estamos estudiando esto? Por las mismas palabras de Jesús, ahí en su oración intercesora en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17 y el versículo 3, que es nuestro versículo de meditación, como dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Dónde está la vida eterna? En conocer a Dios. Durante la semana pasada pálidamente hemos querido encontrar a Dios, ver a Dios en su creación, en la hermosura de la creación, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esta tierra que era hermosa, fue una tierra casi arruinada como consecuencia del pecado. Pero a pesar de ello, todavía nosotros encontramos belleza, como hemos estado observando durante las noches. Y en esta noche, antes de tener la meditación de la palabra del Señor, vamos a ver una película. Pero se trata del Dios de justicia. Así como Dios es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Porque nosotros podríamos ir a un extremo y decir, no, Dios nos ama y ahora vive como tú quieras. Al final Dios nos va a perdonar. Sí, Dios nos perdona, pero nos va a perdonar de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Dios es un Dios de justicia. Y mañana, en la película que vamos a proyectar, Dios es un Dios de amor, nuestro Dios de amor. Entonces vamos a proyectar esta parte del Dios de justicia. Vamos a preparar nuestro espíritu mientras tanto. La Biblia declara que Dios es completamente santo. Él siempre hace lo que es correcto. Dios no puede mentir, Él no puede pecar, siempre es fiel y verdadero. ¿Cómo podemos saber que Dios es justo? La Escritura explica que el Señor ha escrito su ley en cada corazón. La naturaleza santa del Creador es revelada a cada hombre por la conciencia. La conciencia es nuestro conocimiento dado por Dios de lo correcto e incorrecto. Por lo tanto, el hombre sabe que su Creador es tanto el legislador moral como el juez. Ana, ¿tienes conciencia? Creo que realmente la tengo. ¿Crees que cada uno de nosotros tiene una conciencia? Absolutamente. ¿Pero tú la tienes? Sí. ¿Y de dónde salió? No lo sé. La Biblia deja claro que el conocimiento de Dios está escrito en nuestros corazones, incluso el conocimiento sobre lo correcto e incorrecto. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Sí. ¿Y en qué te convierte eso? En un mentiroso. ¿Alguna vez has robado algo? Sí. ¿En qué te convierte eso? En un ladrón. En un ladrón. Supongamos que estás en una tienda, en cualquier lugar, y hay algo que realmente necesitas. De repente estás allí sentado y nadie te está mirando. Entonces te dices a ti mismo, no traje mi billetera, la olvidé. Nadie está mirando y lo llevo al bolsillo. Luego sales y nadie te detiene. Te saliste con la tuya. Por la noche cuando te acuestas, ¿qué piensas? Por tu cabeza rondará el pensamiento, robé esto. Esa es la conciencia. ¿Siempre obedeces la conciencia dada por Dios? No. ¿Han usado alguna vez el nombre de su creador, Dios, el mismo que les dio las papilas gustativas, la vista y cada don para maldecir en su nombre? Sí. Sí, yo sí. Jesús dijo, lo has escuchado, no cometerás adulterio. Pero digo que si miras a una muchacha lujuriosamente, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez lo has hecho? Así es. Entonces rompiste un mandamiento. Sí. Dios dice que ha escrito su ley en cada conciencia humana. Entonces ninguno tenemos excusa. Todos sabemos que somos unos pecadores. Todos sabemos que hemos
Que hemos roto las leyes de Dios, que no hemos hecho lo correcto. Tenemos la capacidad de saber qué es lo correcto y lo incorrecto. Si tenemos la capacidad de saber lo que está bien, entonces Dios también lo debe saber. Él debe ser El la creador. revelación última de la moralidad, de lo que Sí. es correcto, de lo que está bien. Si no, ¿cómo sabríamos qué es lo correcto? Sí, lo Es sé, así. es asombroso. El hecho de que cada hombre sepa que es correcto, ¿De ¿qué acuerdo? nos dice sobre el carácter de Dios y su naturaleza? ¿Qué es justo? Si Dios debiera juzgarte basado en el estándar santo, ¿serías culpable o inocente? Culpable. Entonces, si eres culpable por decir malas palabras, por mentir y robar, el día del juicio final te enviaría Dios al cielo o al infierno basado en los 10 mandamientos. Yo iría al infierno. ¿Tenemos que afrontar al juez todopoderoso? Claro que sí. Y al ser así, seríamos encontrados culpables de todo lo que hemos hecho. La conciencia me dice que hay alguien a quien tengo que rendirle cuenta. Él es mi creador. Y sé que no he cumplido con sus estándares. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Como "oh mi Dios"? Sí. ¿Puedes pensar en algún momento cuando tu conciencia te haya gritado? ¿En algo que hayas hecho en el pasado y que tu conciencia te haya dicho, "Ala, no lo hagas" o "Ala, no deberías haberlo Sí. hecho"? Si puedes recordarlo, ¿no crees que nuestro Creador también pueda? Sí, ¿Crees que la conciencia nos dice que necesitamos a un Salvador? sí. Y todos sabemos que Dios está lleno de amor personal y preocupación, pero también de justicia inflexible. Esa es la única forma en que puede ser. No podemos hacer cambiar sus leyes. Él es el único que pudo haber puesto esa conciencia dentro de nosotros para que experimentemos. Realmente es a Dios a quien experimentamos por nuestra conciencia. Muy bien. Mañana vamos Aunque a la continuar. creación muestra las maravillas de Dios, esta presenta un mensaje mezclado, ya que en medio de tal Mañana belleza... vamos a continuar. Dios es un Dios justo, pero también es un Dios de amor. Todos nosotros, de acuerdo a lo que hemos visto, tenemos una conciencia y en lo más íntimo de nuestro ser entendemos de que hay alguien superior a nosotros y el concepto general del mundo, de la gente, no importa qué ideología religiosa tenga, considera que hay un Dios a quien se tiene que dar cuenta. ¿Dónde está? ¿Quién es? No sabe. Y como no sabe, le busca. Y como no sabe cómo encontrar, inventa muchas formas para llegar a ese Dios. Y entonces le rinde sacrificio para encontrarlo, para quedar agradable delante de los ojos de ese Dios. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra con toda claridad qué es lo que realmente nos hace llegar a unirnos con el Padre. Ayer hablamos un poquito, explicamos un poco de lo que es religión. La palabra religión dijimos que viene de dos palabras latinas, el prefijo re y la palabra ligar, ligare, religare, volver a unir. El prefijo re es volver a, ligar es unir, volver a unir al hombre con Dios. Cuando yo digo soy un hombre religioso es que estoy buscando unirme con Dios. Y entonces la gente o el hombre se ha inventado muchas formas de unirse con Dios. Sin embargo, como estudiábamos anoche, hay un solo camino. El apóstol San Pablo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo hecho hombre. Es el único camino que nos lleva al Padre. Durante esta semana vamos a hablar sobre el gozo de la salvación. Y miren ustedes, nosotros debiéramos expresar alegría, gozo en nuestro corazón por haber conocido el mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Cuál es ese mensaje? Es la respuesta a la interrogante que hay en todo corazón humano. A través del tiempo, los hombres se han preguntado, ¿cómo puedo yo salvarme? ¿Cómo me salvo? ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque cada iglesia le quiere decir al hombre cómo se va a salvar. Entonces hay algunos que dicen, bueno, tú cumples 7 sacramentos, ya, estás salvo.
Otro dice, no, tú solamente crees en Jesús y te salvas. Otro dice, no, así no es. Tú además de creer en Jesús tienes que obedecer. Y otro dice, no, así no es. Más bien tú tienes que entender que solamente es por la gracia del Señor que te salvas. Y todos tienen una respuesta a la salvación. Es precisamente eso lo que vamos a estudiar durante la semana. El gozo de la salvación. ¿Y ustedes saben qué es gozo de la salvación? Cuando la Biblia habla del gozo, ¿saben qué palabra usa? ¿Saben qué palabra usa? ¿Qué palabra usa? Cuando habla del gozo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Cada vez que ustedes se encuentren estudiando la Biblia, la palabra bienaventurado, eso significa gozoso, feliz. La palabra bienaventurado está diciendo feliz. Y ahí en el Sermón del Monte, aquí en el capítulo 5, el Señor da las bienaventuranzas que deben sentir gozo en su corazón. Dígame si ustedes están con problemas de sus documentos y arreglan sus documentos, un milagro, dan una amnistía. ¿Llorarían ustedes? Sí, podrían llorar de gozo, ¿no? Porque también se llora de gozo, ¿no? ¿Ah? ¿Estarían contentos o no? O dirían, ay, qué lástima que salió mi documento. ¿Ah? Si ustedes aisladamente por ahí arreglan su situación, buscan un buen abogado y el abogado les hace el trámite y le dan a usted la visa, ¿qué hace? Está calladito y me dieron, no digo a nadie. ¿Qué hacen ustedes? Yo supongo que inmediatamente toman el teléfono y llaman a todos sus amigos, ¿o no? A la familia, mira qué es lo que tengo. Yo encontré a uno que le habían arreglado así sus documentos y él era el hombre más feliz. Llamaba a todos y con quien se encontraba le decía, ¿sabes qué? Me dieron mi residencia, me dieron. ¿No? Le dio su gozo. O se quedó triste. Ya, hermanos, ¿qué pasa uno si ha encontrado el gozo? Es decir, si ha encontrado el camino de unión, de salvación que Dios nos ofrece. ¿Saben ustedes que la pregunta que siempre el hombre se ha formulado es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo estoy diciendo, ¿qué debo hacer para sacar mi ciudadanía? Y entonces, si me compra tal cosa, tienes que aprender esto, tienes que estudiar esto, porque te va... Entonces, yo estoy preocupado, ¿no? ¿Por qué? Estoy interesado en sacar mi ciudadanía americana. ¿Y ustedes están preocupados de ser ciudadanos de la patria celestial? ¿Están interesados? Y están ustedes buscando, averiguando cómo pueden ustedes ser ciudadanos de la patria celestial. Y nos encontramos el manual y el manual nos dice, es sencillo. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros complicamos el maravilloso plan de Dios para la salvación del hombre, lo complicamos demasiado. Y comenzamos a poner tantas cosas que en lugar de encontrar que el camino es tan sencillo de la salvación, lo hacemos tan pesado. Eso hacía también el pueblo de Israel, especialmente los sacerdotes, con todas sus tradiciones, sus enseñanzas que tenían, complicaban la salvación que el Señor había previsto para el ser humano. Ahí estamos poniendo en la pantalla sobre el hecho más terrible que pasa el ser humano. El hecho más terrible, más devastador del universo se llama pecado. El pecado es la causa de todos los problemas, es la raíz de todos los disgustos, es el miedo de todos los hombres. Se resume en esta palabra, pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que nos trajo ruina, nos arruinó, desfiguró en el ser humano la imagen divina como consecuencia del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo librarme yo del pecado? ¿Cómo me libro?
Entonces se han inventado muchas cosas para librarse del pecado. ¿Qué nos dice San Pablo ahí en Romanos 3:23? ¿Qué nos dice? ¿Cuántos han pecado? Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros también estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la declaración de Pablo no queda ahí. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿ah? ¿Qué cosa es? Es vida eterna. Es vida eterna. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? El apóstol San Juan lo define como transgresión de la ley. El apóstol San Pablo dice: yo no conociera pecado si la ley no me dijera tal cosa. Yo no sabría qué es robar si la ley no me dijera no robarás. Yo no sabría qué es adulterio si la ley no me dijera no adulterarás. Yo no conocería. Entonces, el pecado es transgresión de la ley. Y el pecado es lo que nos ha separado de Dios. Y entonces dice, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Y como consecuencia del pecado, todos los hombres estamos destinados a morir. Todos. Sin embargo, el Señor ha hecho una previsión. Una previsión. Y esa previsión es precisamente lo que se conoce con el plan de la salvación. Allí en Isaías capítulo 59, versículo 2, está diciendo el profeta, ¿qué ha pasado con el pecado y el hombre? Es el pecado que nos ha hecho una división, nos ha separado de Dios, nos ha apartado de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ver. O sea, nosotros nos hemos alejado, sabemos que estamos alejados de Dios, no sabemos dónde está, como consecuencia de ese intruso que se llama pecado. ¿Y cómo arreglar nuestras cuentas? ¿Cómo solucionar nuestras cuentas entonces en relación con el pecado? Yo les invité a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Y entonces aquí el versículo 2 en adelante dice, ¿quiénes deben sentirse gozosos? ¿Quiénes deben sentirse gozosos? Dice, bienaventurados, el versículo 2 dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿qué les enseñaba el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es eso de bienaventurados los pobres en espíritu? Gozosos, los pobres en espíritu. Quiere decir es que es un cuitado, un desvalido, uno que vive en la desgracia. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y sigue diciendo, miren, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué decimos nosotros cuando alguien nos ofende? ¿Cómo decimos? ¿Cómo reaccionamos? Si alguien nos levanta una calumnia, nos ofende, ¿qué dicen ustedes? Yo soy cristiano, pero no tonto. ¿No? Esto no se queda así, ¿no? Entonces, pero aquí dice, ¿qué dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, todo esto vamos a estudiar durante la semana. Y vamos a hablar lo que significa limpieza de corazón. ¿Cómo puede nuestro corazón estar limpio? Porque el profeta Ezequiel dice que el Señor va a hacer un trasplante de corazón. Voy a sacar el corazón de piedra y voy a colocar un corazón de carne.
¿Cuántos de ustedes tienen corazón de piedra? No, yo tengo de carne. ¿Ah? Nosotros decimos, no, mi corazón palpita y es de carne. Pero cuando la Biblia se refiere al corazón, no se está refiriendo a este órgano. ¿A qué se está refiriendo? La mente. Y Pablo dice que muchos tienen la mente entenebrecida, tienen nublada, están encallecidos, su mente no entiende, no comprende las cosas maravillosas del Señor. Pero cuando el Señor habla a nuestro corazón, a nuestra mente, abre nuestra mente, y tenemos, por eso dice, miren lo que dice el apóstol, el sabio Salomón en Proverbios 4:23, dice así, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y ahora aquí dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. En el Salmo 24, versículo 3, 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y puro de santidad, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, lo que quiere el Señor es que nosotros estemos gozosos por la salvación que hemos recibido. ¿Y cuánto tenemos que pagar al abogado para que nos haga los trámites? ¿Cuánto? Si nos encontráramos un abogado y dice, mira, esto se arregla con dinero, pero tienes que, no importa, dígame cuánto es, yo busco, pero pero cuesta caro, sí, pero yo busco, y hacemos todo el esfuerzo para encontrar el dinero. ¿Para qué? Para arreglar nuestra documentación. Pero aquí lo raro del caso es que el Señor nos dice, mira, ¿tú quieres arreglar esta situación? No te va a costar nada. Y nos quedamos incrédulos, pero puede ser tanto el milagro del Señor que no me va a costar nada. Y nos quedamos apáticos frente a lo que el Señor nos ofrece, la salvación, cuando debiéramos sentirnos gozosos, debiéramos sentirnos felices. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, ¿qué cosa es? Es vida eterna. Miren, hermanos, todo lo que nosotros hagamos no tiene ningún valor, no nos da ningún mérito para nuestra salvación. Algunos piensan, algunos quieren encontrar gracia delante de los ojos del Señor haciendo cosas buenas. Yo les quiero repetir lo que ya dije anteriormente. Nosotros hacemos cosas buenas no para ser salvos, sino porque somos salvos. No para que el Señor nos perdone, sino porque Él ya nos perdonó. Y entonces, con gratitud en nuestros corazones hacemos cosas buenas, hacemos el bien, no para obtener méritos, sino porque ya el Señor nos perdonó. Otros intentan salvarse por medio de penitencias, de promesas por los que hacen grandes sacrificios. Hacen sacrificios, hacen promesas y entonces piensan de esa manera van a conseguir méritos delante del Señor. Pero nada de lo que nosotros hagamos tiene mérito. Y saben ustedes, hay algunos mitos. ¿Saben lo que es un mito? Una enseñanza equivocada. Los pueblos, las naciones, las ciudades tienen sus mitos. No les voy a dedicar a hablar de los mitos. Yo he escuchado de muchos mitos. En mi país tenemos muchos mitos. ¿Qué son mitos? Tradiciones, enseñanzas que no son verdaderas. Y en la iglesia también tenemos algunos mitos. ¿Ustedes ayunan? ¿Ayunan o no? ¿No ayunan? ¿Y para qué se ayuna? ¿Para qué? Para tener la mente clara. Esa respuesta me gusta. El ayuno no tiene el propósito
de conmover el endurecido corazón de Dios. No tiene ese propósito. No es para que Dios nos escuche, porque algunos cuando ayunan es como un sacrificio. Estamos ayunando para que el Señor nos escuche, estamos necesitando. Y no es para que Dios nos escuche. Algunos ni se lavan la cara para que digan, mira Señor, cómo estoy aquí, escúchame Señor. No es para que Dios nos escuche, es para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Ya vamos a hablar sobre eso, cuando habla del trasplante del corazón. Es para que el único medio por el cual Dios se comunica con el hombre son las células cerebrales. Y el demonio también. El demonio también se comunica. El demonio se posesiona de las mentes de aquellos que le permiten que se posesione. Y nosotros tenemos que permitir que Dios se posesione. Su Santo Espíritu se posesione en nosotros para que nosotros sintamos la voz del Señor. Y podamos tener gozo, alegría en nuestra vida. Entonces, no son los sacrificios. Ninguna obra humana es capaz de ayudarnos para nuestra salvación. ¿Qué dice Pablo? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ya dijimos, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Si los hombres pudiesen salvarse por sus propias obras, entonces por demás vino Jesús. Por gusto vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Si todo aquel que hace sacrificio, hace buenas obras, se salva. Por gusto vino Jesús. Pero Jesús vino para darnos vida eterna y para darnos la salvación. Ninguna práctica o filosofía humana puede purificar o remover el pecado del corazón. Y entonces hay muchas enseñanzas, especialmente orientales, de la meditación trascendental, que tú te meditas, te concentras y entonces vas a encontrar una sublimación, te vas a sublimar. Ninguna cosa que el hombre haga tiene valor para la salvación. Es solamente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recuerden ustedes que el pecado está impregnado en nosotros mismos. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, no, sino que pecamos porque somos pecadores. En nuestra naturaleza ya está el pecado. Yo tengo algunas ideas un poquito así diferentes, porque, claro, yo sé, entiendo, cuando se habla, ¿cuántos caminos hay para escoger? ¿Cuántos hay? Yo escucho siempre que dicen dos, y no hay dos para escoger. Solamente hay uno porque ya tú eres malo, no necesitas escoger ser malo. Ya en tu naturaleza está el mal. Hermanos, nadie necesita, yo quiero ser malo. ¿No? A veces tomamos algunas decisiones, pero el hecho de querer ser malo, no. ¿Qué es lo que crece rápido? La mala hierba crece más rápido que la buena. Tú no necesitas sembrar en tu jardín mala hierba, crece sola. Y tienes que cuidar tu buena hierba, siembras tus verduritas, siembras ahí y tienes que cuidarla porque eso es lo que quiere. Y eso sucede con la vida del ser humano. Yo no necesito ser malo, ya soy malo. No necesito escoger ser pecador, ya soy pecador. Entonces, yo no soy pecador porque peco, sino peco porque soy pecador. Ya en mí está el pecado, y eso dice el apóstol San Pablo. Y yo quiero que ustedes lean lo que dice David en el libro de los Salmos. En el Salmo 51, miren lo que es su oración de David. Mañana vamos a ampliar un poquito más acerca de la historia de David, este rey de Israel que fue escogido por el Señor y que cayó en la desgracia, en lo más profundo del pecado. Y él en su oración de arrepentimiento dice, Salmo 51, ¿qué le dice al Señor?
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Miren, en maldad ya yo he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Miren, él sentía el pecado en que había llegado y se había apartado del Señor, y entonces dice: Señor, por favor, yo quiero recuperar el gozo que tenía. ¿Y saben cuándo uno tiene gozo? Tiene gozo cuando tiene paz en su corazón. ¿Y cuándo tiene paz en su corazón? Cuando comprende y entiende que ha sido justificado y perdonado gratuitamente. No necesitamos hacer nada. Y entonces sigue diciendo: esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades, mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Otra vez aquí encontramos sobre el corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Miren, hermanos, durante toda la semana vamos a estudiar esto. ¿Cómo el Señor nos puede transformar? ¿Cómo nos puede hacer nuevas criaturas? Porque yo soy así, carnal, humano. Y entonces muchos se justifican, se respaldan y dicen: pues yo soy así, somos humanos. Y ¿saben cómo se respaldan? Dicen: errar es humano. Claro, es humano. Pero errar no es para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser transformado. El Hijo de Dios tiene... Recuerden ustedes que así como el Señor nos perdona, así también Él nos transforma. Así como el Señor nos redime, nos limpia del pecado, Él también nos purifica, nos hace nuevas criaturas. Muchos cristianos han experimentado solamente el concepto de la salvación. Sí, yo tengo mi Salvador, pero viven como un diablo. No estoy hablando de ustedes. Sí, claro. Viven como diablos en su casa, en su vecindario, en su manera de ser, todo, y sí se creen son hijos de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Saben lo que significa ser un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Ah? Ustedes saben que hay muchas iglesias. Yo digo: yo soy adventista. Otro dice: yo soy anglicano. Otro dice: yo soy testigo de Jehová. Yo soy católico. Todos, ¿no? Está bien. Pero ¿saben lo que significa ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Mira, era víspera de Navidad y un hombre religioso, por mucho tiempo no había pasado la Navidad con su familia por dedicarse a su trabajo, al negocio. Él tenía en el pueblo donde vivía un pequeño negocio de venta de gasolina, tenía su centro, su servicentro, su puesto de gasolina. Y él, por atender su negocio, no pasaba la Navidad en su casa. Pero esa Navidad él decidió pasar la Navidad con su familia. Dijo: no, yo voy a cerrar ya temprano, el 24 de diciembre cierro mi negocio y no atiendo a nadie, y le dio a sus empleados, le dio libre, ya, vayan y no se atiende. Y estaba en su pequeña oficina sacando las cuentas del día,
cuando de pronto alguien interrumpe su trabajo, tocan la puerta. Y él desde adentro dice, ya no atiendo, está cerrado el negocio. Pero el otro no entiende. Con mayor desesperación toca la puerta y dice, por favor, ya he dicho, no moleste, no atiendo. Pero el otro sigue tocando con desesperación y él ya se pone nervioso y con palabras subidas de tono comienza a responder de adentro, vociferando, gritando, ¿cómo que no es posible que no entienda? Pero el otro sigue tocando desesperadamente y él ya molesto, ya con ira, sale gritando, insultando, dando palabras soeces y abre la puerta. Y cuando abre la puerta se da con la sorpresa, era el sacerdote del pueblo. Y él dice, disculpe padrecito, no sabía que era usted, perdone, pero yo quería irme a pasar la Navidad con mi familia y por eso. No te preocupes, dice, ¿sabes qué? Me he quedado con mi auto sin gasolina. Ustedes saben en nuestros pueblos cómo sucede, muchas veces no se hace la previsión. Y dice, quiero que me socorras, necesito gasolina para mi auto para llegar a tiempo para el programa de la Navidad. No faltaba más, padrecito. Fue, buscó un envase y el sacerdote, después de llenar la gasolina, dice, bueno, está bien. No, padrecito, ¿dónde está el auto? Yo mismo lo voy a llevar. Y llegó hasta donde estaba el auto caminando y echó la gasolina en el tanque y algo más, padrecito, agua, aceite. Dice, es todo lo que me faltaba. ¿Cuánto te debo? Qué ocurrencia, padre, eso es mi regalo de Navidad. Esta última conversación la escucharon dos monjitas que iban en el auto del sacerdote. Y mientras se iban a la iglesia, las monjitas hicieron el siguiente comentario. Es un buen católico, ¿verdad, padrecito? Y el sacerdote dijo, sí, es un buen católico, pero un mal cristiano. ¿Saben ustedes? Nosotros tenemos buenos adventistas, pero malos cristianos. Hay buenos evangélicos, pero malos evangélicos. ¿Saben lo que significa ser un cristiano? ¿Saben? Eso es lo que vamos a estudiar durante toda la semana. Tiene que venir durante la semana. Hermanos, nosotros eso es lo que vamos a estudiar. Miren ustedes lo que habla la Biblia. ¿Qué términos usa? La Biblia usa la palabra arrepentimiento. Y nosotros tenemos que experimentar el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Si nosotros queremos resumir en una frase, el arrepentimiento es una nueva comprensión de Dios. Cuando el hombre se arrepiente, tiene una comprensión diferente de Dios. Dios sublime, poderoso, yo un miserable. El arrepentimiento. Ustedes encuentran ahí la palabra justificación. Van a encontrar en la Biblia el gozo de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es una nueva posición delante de Dios. Yo que soy un pecador injusto, gracias a los méritos de Jesús, me considera como si fuera justo. No es que soy justo. El Señor me considera justo gracias a los méritos de Cristo. Encontramos otra palabra que se llama adopción. Somos adoptados. Yo estoy resumiendo a pedido de la hermana. Pero adopción, ¿qué es la adopción? Es una nueva relación con Dios. Yo no era hijo, ya vamos a ver, no era hijo y ahora el Señor me recibe como hijo. Por eso San Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Y el Señor nos dio el espíritu de adopción. Así dice en Gálatas. Así habla en Romanos. Entonces, el gozo de la adopción. Vamos a hablar del gozo de la adopción. ¿Cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos de Dios? La adopción. Se habla también de la regeneración. Regenerar. Regenerar quiere decir un nuevo corazón de Dios.
en mi vida, un nuevo corazón de Dios. Ustedes encuentran la palabra conversión. ¿Qué es conversión? Una nueva vida para Dios. Y vamos a hablar también sobre la santificación. ¿Qué es la santificación? Un nuevo carácter como el de Dios. También está la palabra glorificación, ver al Señor cara a cara. Hermanos, esto vamos a estudiar durante toda esta semana, hablando sobre el gozo de la salvación. ¿No dicen amén ustedes? Amén. Ustedes están bien ya, ¿no? Sí, ya está bien. ¿Ah? Hermanos, nuestros corazones tienen que ser gozosos. Ayer yo le decía, por ejemplo, en la Biblia hay una epístola que se le conoce como la epístola del gozo. Las campanas de gozo palpitan en la pluma de Pablo cuando escribe esta carta, porque vez tras vez manifiesta el gozo que hay en su corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos de gozo, hermanos, no es un gozo mundano, no es un gozo profano, no es un gozo que después te da deseos de arrepentirte de lo que has hecho. Es un gozo divino, un gozo sublime, un gozo que te trae paz en tu corazón, te da alegría. Tu vida será diferente, tu alimentación tendrá un gusto diferente, cada amanecer será diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes el gozo de la salvación en tu vida. Deseamos que Dios les bendiga. ¿Quieren tener ese gozo? ¿Quieren experimentarlo? Vengamos durante la semana. Yo les digo 3 cosas, hermanos, 3 cosas. Entender lo que es el gozo de la salvación, experimentar el gozo de la salvación y compartir el gozo de la salvación. 3 cosas. Tú no puedes compartir el gozo de la salvación si no has experimentado. No puedes experimentar el gozo de la salvación si no has entendido. Tienes que entenderlo. Saben que hay muchos cristianos que viven tristes. Cuando digo cristianos, entre comillas, no cristianos. Claro, cristianos porque dicen que creen en Cristo, pero no han experimentado el gozo de la salvación en sus vidas. Entonces hay muchos cristianos. ¿Y saben por qué? Porque también su vida no es una vida en armonía con lo que el Señor ha establecido. Yo tengo mi propia, no digo filosofía, pero mi propia comprensión de lo que es la vida. Nosotros dijimos ahora, ¿cuántos caminos hay para escoger? Dijimos hay uno. ¿Cuántos caminos hay en la vida? Yo sé que hay uno para escoger, pero ¿cuántos hay? 3. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hay? 3. ¿Y eso dice la Biblia o no? Claro, ustedes dicen, no, el pastor ese está medio hereje, el pastor, porque hay el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la obediencia, el camino de la desobediencia, el camino recto, el camino torcido, pero hay un tercer camino. ¿Saben cómo se llama ese tercer camino? ¿Y saben ustedes que es peligroso no saber que existe ese tercer camino? Porque de repente están andando en ese tercer camino y ustedes no se dan cuenta. La Biblia lo menciona, igual como menciona que habrá 3 grupos de personas cuando Jesús venga. Pues este pastor medio hereje. No, para que no queden incógnita, yo les voy a decir. La Biblia dice así en Apocalipsis: ojalá fueses frío o caliente, pero como no eres ni frío ni caliente, sino más o menos, ¿no? Yo te voy a vomitar de mi boca. Mejor sé ferviente, entregado al Señor, o sé mundano, vive tu vida. Pero como tú eres un cristiano a medias, ¿cómo estás? Más o menos, pastor, más o menos. Ese más o menos es el evangelio del diablo. El evangelio del diablo dice: yo no hago mal a nadie, yo vivo mi vida tranquilo, yo no soy un mujeriego, pero no ha entregado su vida totalmente al Señor. ¿Ah?
Y hay muchos que están en la iglesia así. Hay camino que al hombre le parece derecho. No es derecho, le parece. Pero su final es el mismo final del camino ancho. Mejor hubieses vivido en el camino de la perdición, en el camino ancho, y no en el camino más o menos. Y miren ustedes, cuando Jesús venga habrá 3 grupos, ¿verdad? Un grupo que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Habrá otro grupo, de acuerdo a Apocalipsis, que dirá, a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y habrá un tercer grupo de personas que dirán, Señor, Señor, nosotros también te hemos conocido, hemos predicado, hemos hecho milagros. Ustedes no sé quiénes son. Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Quiénes son aquellos? De aquellos que Jesús dice, en vano me honran siguiendo solamente costumbres de hombres, tradiciones de hombres. Nosotros decimos, sí, yo sigo al Señor, yo conozco al Señor, pero vivimos una vida que solamente tenemos el conocimiento, pero no hemos experimentado en nuestra vida la transformación que el Señor quiere para que seamos ciudadanos de la tierra nueva, de la patria celestial. Porque recuerden, no entrará en ella cosa inmunda, ni que hace abominación o mentira, sino solo los que están inscritos su nombre en el libro de la vida. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Y esto, hermanos, no es obra nuestra, es obra de Jesús y del Espíritu Santo transformando nuestras vidas. ¿De qué vamos a hablar durante la semana? Del gozo de la salvación. Y hermanos, y si tú no has experimentado, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor, Señor, dame esa experiencia de sentir el gozo de la salvación. Vamos a cantar, no te rindas, nunca te rindas. No se rindan, sigan adelante en lo que han creído y finalmente nos congregaremos en las mansiones eternas. Nunca te rindas. Vamos a cantar. Si ustedes pensaban faltar mañana, mejor hubiesen faltado hoy día, porque el tema de mañana vamos a ver sobre el gozo del perdón. ¿Qué es eso del gozo del perdón? ¿Qué significa sentir el gozo del perdón en nuestra vida? Mañana vamos a estudiar esto. Días hay, lo sé, que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su faz pronto veré. Nunca te rindas, Cristo ya viene. Nunca te rindas, Él volverá. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en el Señor cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su faz pronto veré. Nunca
te rindas, Cristo ya viene. Nunca te rindas, Él volverá. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la maravilla de tu palabra y porque en ella tú nos has dejado el maravilloso plan de la salvación también. Queremos conocer a Jesús durante esta semana. Queremos experimentarlo en nuestra vida, pero sobre todo entender y comprender el gozo de la salvación y prepararnos para el gozo eterno que tú nos estás prometiendo en tu palabra. Queremos, Señor, que nos despidas de este lugar con la compañía de tus santos ángeles y mañana podamos encontrarnos nuevamente en este lugar. Una bendición especial te pedimos por nuestros hermanos nuevos que están aprendiendo de ti, que tú hables a sus corazones mediante tu Santo Espíritu. Te lo pedimos porque confiamos en la sangre de Jesús. Amén.